Millonario hizo un pacto con una camarera para que ella tuviera a su hijo, pero no sabe que el bebé no es suyo. Santiago Valverde, a sus 32 años, es un hombre que lo tiene todo, al menos en apariencia. Dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes de América Latina, su nombre es sinónimo de éxito, lujo y poder. Vive en una impresionante mansión en lo alto de una colina en San Clemente, con vista al mar, donde los rayos del sol acarician las aguas cristalinas al amanecer. Sin embargo, tras las imponentes puertas de hierro forjado y las paredes de mármol, Santiago se siente atrapado en una vida vacía, incapaz de escapar de la soledad que lo consume. Cada día, a pesar de estar rodeado de asistentes, empleados y socios comerciales que lo respetan, Santiago siente el peso de su propia desconfianza hacia el mundo que lo rodea. Las traiciones de personas cercanas en su pasado lo han hecho cerrarse emocionalmente. Ha perdido la fe en los vínculos sinceros, convencido de que su fortuna lo convierte en un imán para el interés, no para el afecto verdadero. Sentado en su despacho, con las paredes decoradas con obras de arte exclusivas y muebles elegantes, Santiago contempla el horizonte por la enorme ventana que enmarca el paisaje paradisíaco. Su teléfono vibra en la mesa con notificaciones de negocios y eventos, pero él apenas lo mira. ¿De qué sirve todo esto si no tengo a nadie con quien compartirlo?, murmura, sintiendo una punzada de vacío en el pecho. Los elogios constantes sobre su éxito empresarial le parecen cada vez más huecos. Señor Valverde, el coche está listo para llevarlo a la reunión, anuncia su asistente por el intercomunicador. Santiago suspira, sabiendo que su vida es un ciclo de encuentros de negocios, decisiones frías y noches solitarias. Gracias, estoy bajando, responde con voz monótona, mientras apaga su computadora y recoge su chaqueta. A pesar de todo, lo que Santiago más anhela no se puede comprar. Mientras sale de su mansión y sube al coche que lo espera, siente una opresión en el pecho, una necesidad que nunca se atreve a expresar en voz alta, una familia. Esa misma noche, el calor sofocante de verano parecía ahogar la ciudad. Después de una reunión que había terminado en desastre, Santiago se sentía más frustrado que nunca. Los números no cuadraban, los inversionistas habían mostrado dudas, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro de su cadena hotelera se veía incierto. De camino a casa, en lugar de seguir su rutina y regresar a su fría mansión, tomó una decisión impulsiva. Instruyó al chofer a que se desviara hacia el barrio histórico de San Clemente, un lugar que rara vez visitaba, lleno de callejones empedrados y locales pequeños, lejos de los centros financieros y los restaurantes de lujo a los que estaba acostumbrado. «Déjame aquí», dijo con un tono seco mientras el coche se detenía frente a un bar modesto y sin nombre, cuya luz tenue se proyectaba en la calle adoquinada. Era un lugar que había pasado desapercibido en sus otros recorridos, pero esa noche, necesitaba el anonimato, necesitaba escapar de la presión constante que sentía sobre sus hombros. Al entrar al bar, fue recibido por el sonido suave de una música de fondo y el murmullo de conversaciones tranquilas. El ambiente era cálido y acogedor, completamente diferente a los lugares elegantes donde normalmente se movía. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de la ciudad y las mesas de madera, gastadas por el tiempo, emanaban un encanto rústico. Santiago se acercó a la barra, esperando que una bebida fuerte lo ayudara a liberar algo de la tensión acumulada. «¿Qué le sirvo?», preguntó una voz suave pero firme detrás de la barra. Santiago levantó la vista y ahí estaba ella, Isabel Isa Montoya, una joven de ojos oscuros y profundos que parecían esconder una historia compleja. Había algo en su mirada, una mezcla de fuerza y cansancio, que lo hizo detenerse un momento antes de responder. «Un whisky, solo», dijo finalmente, aún sin apartar la vista de los ojos de Isa. Isa asintió sin hacer preguntas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su presencia irradiaba una calma que contrastaba con el bullicio del mundo exterior. Mientras le servía la bebida, Santiago notó que no era como las otras personas que solía conocer. No intentaba impresionar, no lo adulaba ni lo trataba con deferencia. Simplemente era Isa, una mujer que trabajaba duro y parecía haber visto su parte de dificultades. ¿Difícil el día?, preguntó Isa, su tono más cercano a la simpatía que a la curiosidad. Santiago suspiró, tomando un sorbo del whisky que ella le había servido.
Demasiado, respondió, dejando que la palabra flotara en el aire. El bar estaba tranquilo, con apenas unos pocos clientes dispersos en las mesas. Santiago no estaba acostumbrado a hablar de sus problemas, especialmente con desconocidos, pero algo en la presencia de Isa lo hacía bajar la guardia. Tal vez era el ambiente acogedor, o tal vez era simplemente el hecho de que ella no esperaba nada de él, a diferencia de todas las personas de su entorno habitual. A veces, uno necesita un lugar como este para desconectar de todo, dijo Isa, mientras limpiaba un vaso detrás de la barra. Santiago asintió. Ella tenía razón. Aquí, en este pequeño bar, lejos de los números, las expectativas y las falsas sonrisas, se sentía extrañamente en paz. Tal vez por eso terminé aquí, admitió Santiago, esbozando una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isa lo observó por un momento más antes de regresar a su trabajo, dejándolo con sus pensamientos. Mientras Santiago tomaba otro trago, no podía dejar de notar cómo Isa irradiaba una resiliencia que lo intrigaba profundamente. Isa, mientras continuaba limpiando vasos tras la barra, no podía evitar sentirse atrapada en una rutina que consumía cada parte de su ser. Su vida no había sido fácil, y los últimos años habían sido una lucha constante. Su madre, enferma desde hacía meses, necesitaba cuidados permanentes, lo que obligaba a Isa a trabajar largas horas en el bar, sin apenas descanso. Los días y noches se entrelazaban, sin tregua, y el futuro para ella se presentaba como un túnel oscuro sin salida visible. Cada peso que ganaba era destinado a medicamentos y tratamientos, dejando poco o nada para sí misma. Las deudas se acumulaban y las oportunidades se desvanecían. Sin embargo, aquella noche, algo fue diferente. El encuentro con Santiago Valverde había encendido una chispa inesperada en su vida cotidiana. Isa no sabía exactamente qué era, pero había algo en el que le llamaba la atención, algo que iba más allá de su apariencia elegante o su actitud reservada. Santiago no parecía ser solo otro cliente rico y distante. A través de sus ojos, Isa percibía una tristeza profunda, una especie de desconexión con el mundo que la rodeaba. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras Santiago continuaba tomando pequeños sorbos de whisky, Isa lo observaba de reojo, preguntándose qué lo habría llevado hasta ese pequeño bar alejado del glamour al que claramente estaba acostumbrado. De alguna manera, se sentía reflejada en él, como si ambos estuvieran cargando pesos invisibles que nadie más en el lugar podía ver. Eran dos extraños, pero algo los unía esa noche. Después de un largo silencio, Santiago, con los efectos del alcohol suavizando su actitud normalmente fría, dejó el vaso sobre la barra y la miró directamente a los ojos. Había algo vulnerable en su mirada, una vulnerabilidad que Isa no esperaba ver en alguien como él. ¿Alguna vez has sentido que tienes todo y, al mismo tiempo, nada? Preguntó de repente, con una voz que parecía pedir auxilio. Isa, sorprendida por la pregunta, dejó de secar los vasos y se acercó un poco más a él, apoyándose en la barra con las manos cruzadas. Todo el tiempo, respondió, su tono más sincero de lo habitual. Esa era la verdad de su vida, un constante esfuerzo por mantenerlo todo en pie, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. Santiago esbozó una sonrisa amarga, como si la respuesta de Isa hubiera confirmado lo que él ya sospechaba. Aquel hombre, acostumbrado a manejar millones y tomar decisiones que afectaban a cientos de personas, se sentía vacío, incompleto. Y en esa simple confesión, Isa lo entendió de una manera que pocas personas probablemente lo habían hecho. ¿Tenía planes, sabes? Continuó él, bajando la mirada hacia el vaso vacío frente a él. Pensé que para este momento de mi vida tendría algo más. Algo que no estuviera relacionado con el dinero o los negocios. Su voz era pausada, cargada de frustración. Quería una familia. Alguien con quien compartir todo esto. Pero parece que cuanto más tengo, menos cerca estoy de conseguir lo que realmente importa. Isa sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. El hombre que tenía todo lo que cualquier persona podría desear estaba confesando un deseo que parecía inalcanzable para ambos. Ella,
atrapada en su propia lucha, no podía ofrecer consuelo más allá de un simple gesto de comprensión. Es difícil cuando parece que el mundo está en tu contra, ¿no? Dijo Isa suavemente, bajando la mirada hacia sus propias manos. A veces pienso que no importa cuánto esfuerzo pongamos, algunas cosas simplemente no están destinadas para nosotros. Santiago levantó la vista de nuevo, sorprendido por la franqueza de Isa. Nunca antes había sentido que alguien lo comprendiera tan rápidamente, especialmente alguien como ella, que no pertenecía a su círculo de influencia, ni sabía nada sobre el poder o la riqueza. En Isa, encontró una honestidad que lo desarmó por completo. Quizás, dijo él. Pero también pienso que no podemos rendirnos del todo. Su tono era menos sombrío, como si las palabras de Isa le hubieran dado una pequeña dosis de esperanza. Isa asintió, sabiendo que, a pesar de sus propias dificultades, había algo en las palabras de Santiago que resonaba profundamente en ella. En ese instante, ambos se quedaron en silencio, como si las verdades compartidas hubieran creado una conexión silenciosa pero palpable. Mientras Isa regresaba lentamente a su trabajo, no pudo evitar sentirse diferente. El encuentro con Santiago, aunque breve, había dejado una huella en ella. Había algo en el que la hacía preguntarse si aquella chispa de conexión podría llevarlos a algo más, algo que ni ella ni él hubieran anticipado aquella noche. A medida que las horas avanzaban, el ambiente en el pequeño bar comenzaba a cambiar. La conversación entre Santiago e Isa había dejado de ser casual, y lo que inicialmente parecía un simple intercambio de palabras entre un cliente y una mesera ahora se había convertido en algo más profundo. Cada respuesta, cada mirada, cada gesto parecía acercarlos más, creando una tensión palpable en el aire. Había una conexión genuina que ambos sentían, aunque ninguno la verbalizara. Isa, acostumbrada a escuchar las historias de dolor y fracaso de sus clientes, sentía que lo de Santiago era distinto. Había algo en su vulnerabilidad que la atraía, algo que iba más allá del dinero y el poder que claramente él poseía. Santiago no era solo otro hombre adinerado buscando consuelo en un vaso de whisky. Él estaba roto de una manera que Isa entendía muy bien, y por primera vez en mucho tiempo, ella también se permitió sentir. Nunca pensé que hablar con un extraño podría hacerme sentir tan. Santiago dejó la frase en el aire, buscando las palabras adecuadas, liberado. Isa, sorprendida por su sinceridad, le sonrió con suavidad mientras apoyaba los codos en la barra, acercándose un poco más. A veces, es más fácil abrirse con alguien que no conoce tu historia. No hay juicio, ni expectativas, dijo ella, sus ojos fijos en los de Santiago. Santiago asintió lentamente, consciente de que había compartido más con Isa en esa breve conversación que con la mayoría de las personas en su vida. Había algo en su forma de escucharlo, una honestidad que lo desarmaba. Se sentía a gusto, y eso lo confundía. No entendía cómo alguien como ella, que aparentemente no tenía nada en común con él, podía hacerle sentir tanto con tan pocas palabras. Tienes razón. Es raro, pero no quiero que esta conversación termine. Santiago se inclinó un poco más sobre la barra, y su voz se suavizó. Me hace sentir humano. Isa, sin poder evitarlo, rió suavemente. No sé si eso es un cumplido o una confesión, respondió ella, con una chispa en los ojos que hizo que Santiago también sonriera. Las barreras que ambos habían levantado durante tanto tiempo comenzaron a desmoronarse. Las risas compartidas aligeraron la atmósfera, y pronto, las conversaciones serias se entremezclaron con bromas y momentos de complicidad. Isa, acostumbrada a observar a sus clientes desde la distancia, se dio cuenta de que con Santiago no podía mantener esa separación emocional. Se estaba permitiendo sentir algo que, hasta esa noche, no pensó que le fuera posible. Santiago, por su parte, no dejaba de mirarla. Cada vez que Isa sonreía o lanzaba una pequeña risa, sentía una calidez que lo invadía, algo que no había sentido en años. Se preguntaba cómo era posible que, en cuestión de horas, esta mujer, que no sabía nada sobre su vida ni sus problemas, lo hubiera hecho bajar todas sus defensas. Había algo más que simple atracción. Era como si Isa pudiera ver directamente a su alma. El tiempo parecía detenerse, y cada minuto que pasaba los acercaba más.
Los silencios entre las palabras eran cómodos, casi necesarios, como si el lenguaje verbal fuera insuficiente para expresar lo que ambos sentían en ese momento. ¿Sabes? Nunca imaginé que terminaría la noche así, dijo Santiago, rompiendo el silencio con una sonrisa que apenas lograba disimular su sorpresa. Isa levantó una ceja, divertida. ¿Así cómo? Preguntó, su voz cargada de curiosidad. Santiago hizo una pausa, bajando la mirada hacia su vaso vacío antes de responder. Sintiendo algo que no puedo explicar. Sus ojos encontraron los de Isa nuevamente, y por un instante, todo a su alrededor dejó de importar. Isa se quedó en silencio, observando la sinceridad en el rostro de Santiago. No necesitaba decir nada. Ambos sabían lo que estaba ocurriendo, aunque ninguno quisiera reconocerlo aún. El ambiente entre ellos se había vuelto electrizante, como si cada palabra y cada mirada los acercara más hacia algo inevitable. Isa, con el corazón acelerado, trató de mantener la calma mientras seguía limpiando la barra, aunque su mente estaba en otro lugar. Algo estaba cambiando entre ellos, y aunque era consciente de los riesgos, no podía negar lo que sentía. La noche continuaba, y el bar, que en algún momento estuvo lleno de murmullos y conversaciones lejanas, ahora se sentía más íntimo, como si solo existieran Santiago e Isa en ese espacio. Las copas de vino fluían, y con cada sorbo, las palabras se volvían más sinceras, más crudas. Santiago, quien al principio parecía algo distante, ahora era una figura vulnerable, exponiendo sus pensamientos más oscuros. Isa, por su parte, se encontraba cada vez más atrapada por esa vulnerabilidad, intrigada y seducida por la forma en que él se abría. Santiago, con el vaso de vino en la mano, lo giraba distraídamente, como si buscara las palabras adecuadas para lo que iba a decir. Sus ojos se encontraron con los de Isa, y durante unos segundos, no hubo más que un silencio cargado de tensión. Isa, comenzó con voz baja, pero firme. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? En dejar todo atrás y comenzar una vida completamente diferente. Isa, algo sorprendida por la pregunta, lo miró con curiosidad. ¿Dejar todo? Repitió, como si tratara de entender exactamente a qué se refería Santiago. No sé si es tan fácil. Sé que no es fácil, respondió él rápidamente, interrumpiéndola. Pero hay oportunidades que pueden cambiarlo todo. Y yo, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras, yo puedo ofrecerte una de esas oportunidades. Isa frunció ligeramente el ceño, ahora mucho más intrigada. Santiago tomó un profundo respiro, apoyando el vaso sobre la barra. Su mirada se volvió más intensa, cargada de una mezcla de desesperación y esperanza. Quiero tener un hijo, Isa, dijo finalmente, su voz tan directa que la dejó sin palabras por un momento. Quiero una familia, pero no confío en nadie. Todo en mi vida está rodeado de interés, de gente que solo me ve como un medio para conseguir algo. Pero contigo, su mirada se suavizó, contigo es diferente. Isa sintió que su corazón se aceleraba, pero no estaba segura de si era por las palabras de Santiago o por lo que presentía que iba a decir a continuación. Quiero que tú, Santiago titubeó solo un instante antes de continuar. Quiero que seas tú quien me dé ese hijo. Te pagaré lo que sea, el dinero no es un problema. Sé que puede sonar frío, pero esta es mi única forma de confiar. Y a cambio, tu vida cambiaría para siempre. No tendrías que preocuparte nunca más por el dinero, ni por nada. Las palabras de Santiago resonaron en el pequeño espacio del bar como un trueno. Isa lo miró, incapaz de articular una respuesta de inmediato. El impacto de lo que acababa de proponerle era abrumador. La propuesta era casi impensable. Santiago acababa de ofrecerle no solo una cantidad inimaginable de dinero, sino una vía de escape de todo lo que había sido su vida hasta ahora. Santiago, murmuró Isa, aún intentando procesar lo que había escuchado. ¿Estás hablando en serio? Él asintió sin titubear. Nunca he estado más serio en mi vida. Su voz ahora era más suave, más íntima. Esta no es solo una transacción para mí. Es mi última oportunidad de tener algo real, algo que no esté manchado por las mentiras o las expectativas de los demás.
Quiero que sea contigo. Isa lo miró en silencio, su mente en una tormenta. Por un lado, la propuesta era increíblemente tentadora. Tener la seguridad financiera que Santiago ofrecía era algo que nunca habría imaginado, una oportunidad que podría cambiar su vida y la de su madre para siempre. Pero había un problema, uno que ella no podía ignorar: ya estaba embarazada. Un secreto que llevaba guardando en silencio, algo que ni Santiago ni nadie más sabía. Y ese detalle complicaba todo de una forma que ni siquiera ella podía anticipar. Isa hizo una pausa, intentando encontrar las palabras. Es mucho para asimilar, Santiago. No puedo darte una respuesta ahora mismo. Santiago asintió lentamente, comprendiendo el peso de lo que le había pedido. Él sabía que no era una decisión fácil, pero también sabía que no tenía a nadie más en quien confiar para algo tan importante. Tómate tu tiempo, dijo, su tono más suave ahora, casi suplicante. Pero piensa en lo que podríamos tener, en lo que podríamos construir. Isa asintió en silencio, sin apartar la mirada de Santiago. Mientras lo observaba, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no de la forma en que él imaginaba. La tensión en el aire era palpable. Isa y Santiago se miraban intensamente, como si las palabras ya no fueran suficientes para expresar lo que ambos sentían en ese momento. La propuesta de Santiago había puesto todo en una nueva perspectiva, pero lo que realmente los unía esa noche iba más allá de cualquier acuerdo o trato financiero. Era algo más profundo, más primitivo, que había estado creciendo en silencio desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron. Isa, con el corazón acelerado, intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero el peso de la situación la arrastraba hacia él. El deseo entre ambos era innegable, algo que habían intentado contener durante toda la noche. Sin embargo, ya no había barreras, no había vuelta atrás. Lo que sentían estaba en el aire, suspendido en cada silencio, en cada suspiro. Santiago, murmuró Isa, con la voz quebrada por la confusión y la atracción que la consumía. No digas nada, la interrumpió él suavemente, su voz baja y ronca, llena de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Los ojos de Santiago la buscaron, sus manos temblorosas rozaron suavemente la piel de Isa mientras se acercaba más a ella. El contacto fue como un relámpago, encendiendo algo dentro de ambos que ya no podían controlar. Isa lo miró, sus labios entreabiertos, mientras todo lo que la rodeaba desaparecía. El bar, las luces, las copas de vino, todo se desvaneció en ese momento. El primer beso fue suave, pero cargado de deseo. Santiago, quien había estado luchando consigo mismo toda la noche, finalmente se permitió sentir lo que su cuerpo y su corazón habían estado gritando en silencio. Isa respondió al beso con la misma intensidad, sintiendo cómo la barrera entre sus mundos se desmoronaba. No había distancia, no había diferencias, en ese momento solo eran dos personas entregadas a una pasión que ninguno había planeado, pero que ahora resultaba inevitable. Esto no es solo una noche, susurró Santiago contra los labios de Isa, su respiración entrecortada. Lo sé. No es solo una locura. Isa lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillaban a la luz tenue del bar. Lo sé, respondió ella, sin dudar, con una certeza que la sorprendió incluso a ella. Ambos sabían que lo que sentían no podía explicarse, ni siquiera entenderse completamente en ese momento. El beso se profundizó, y lo que comenzó como un roce de labios se transformó en una explosión de emociones que ambos habían estado reprimiendo. Santiago la tomó por la cintura, acercándola aún más a él, mientras el calor de sus cuerpos hacía que el mundo a su alrededor se desvaneciera completamente. Vamos, dijo Santiago, su voz suave pero firme, mientras se separaba ligeramente de Isa, tomando su mano. No quiero que esto termine aquí. Isa asintió, sin palabras, simplemente dejándose llevar por lo que sentía. Sabía que esa noche cambiaría todo, pero en ese momento no importaba. Santiago la llevó fuera del bar, y ambos caminaron por las calles empedradas del barrio histórico, bajo las luces tenues que apenas iluminaban su camino. Al llegar a la casa de Santiago, el ambiente era diferente. Las risas y las palabras que habían compartido se transformaron en suspiros, en caricias que dejaban a un lado cualquier pensamiento lógico.
La atracción entre ellos ya no podía contenerse. Isa se sorprendió de la ternura con la que Santiago la trataba, como si, a pesar de la intensidad del deseo, hubiera algo más que simple pasión. Las manos de Santiago recorrían su piel con una mezcla de urgencia y cuidado, y cada toque parecía confirmar lo que ambos sabían: esto era más que un acuerdo, más que una transacción. Isa sentía que cada beso, cada caricia, los unía más profundamente, como si estuvieran sellando algo más que un pacto físico. La noche avanzó entre susurros y promesas silenciosas. Lo que comenzó como una atracción física se transformó en algo emocional, un vínculo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Santiago, quien había vivido tanto tiempo encerrado en sí mismo, se permitió abrir su corazón a Isa de una manera que nunca antes había hecho. E Isa, con todos sus miedos y secretos, encontró en Santiago un refugio inesperado. El romance que nació esa noche no era simplemente el resultado del deseo, sino la culminación de una conexión que había estado creciendo desde el momento en que se conocieron. Y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que lo que habían compartido no podía quedarse en esa noche. Cuando la madrugada comenzó a iluminar el horizonte, Isa se recostó en el pecho de Santiago, escuchando el latido constante de su corazón. Ambos permanecieron en silencio, sabiendo que lo que vendría después sería aún más complicado, pero también más real que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. La luz del sol entraba a través de las cortinas, llenando la habitación con una claridad suave pero implacable. Santiago despertó lentamente, con la mente nublada y el corazón acelerado. Por un momento, le costó procesar dónde estaba, hasta que la memoria de la noche anterior lo golpeó con fuerza. Isa, el bar, el vino, el beso, la propuesta, y finalmente, la pasión que los había envuelto. Se incorporó en la cama, su mirada perdida mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Lo que había pasado la noche anterior lo dejó confundido. Santiago, ahora sobrio, sentía una mezcla de emociones. Parte de él deseaba retroceder, pensar mejor en lo que había propuesto. Había sido impulsivo, vulnerable, y aunque lo que sentía por Isa era real, la propuesta que le había hecho la noche anterior lo inquietaba. ¿Realmente estaba preparado para seguir adelante con algo tan importante como tener un hijo en esas circunstancias? Aunque había abierto su corazón como nunca antes, ahora la claridad del día lo llenaba de dudas. ¿Qué fue lo que hice?, murmuró para sí mismo, pasándose la mano por el cabello, todavía desordenado por el sueño. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Desde ahí, podía ver la ciudad de San Clemente, aún adormecida bajo los primeros rayos del sol. Todo se veía tranquilo, pero dentro de él, una tormenta de emociones comenzaba a formarse. La noche con Isa había sido intensa, y no solo físicamente. Había algo más profundo en lo que habían compartido, pero Santiago no estaba seguro de cómo manejarlo. Por otro lado, Isa se encontraba en su pequeño departamento, sentada en la cama, mirando al techo. La culpa la carcomía por dentro, pero al mismo tiempo, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que este acuerdo pudiera ser su salida. Pensaba en su madre, en su situación económica, y en cómo la propuesta de Santiago podía cambiar todo para siempre. Sin embargo, el peso de su secreto se hacía cada vez más insoportable. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, como si al verbalizarlo pudiera encontrar una respuesta. Sabía que ocultarle a Santiago el hecho de que ya estaba embarazada era algo terrible, pero cada vez que consideraba decirle la verdad, una ola de miedo y desesperación la detenía. ¿Qué pasaría si él decidía terminar todo? La posibilidad de perder la oportunidad de asegurar una vida mejor para ella y su madre era algo que no podía permitirse. Unos golpes suaves en la puerta de su departamento la sacaron de sus pensamientos. Era su amiga y compañera de cuarto, Luz, quien entró con una taza de café en la mano. ¿Estás bien?, preguntó Luz, observando la expresión preocupada de Isa. Isa tomó el café, agradecida por el gesto, y asintió lentamente. Sí, estoy bien, respondió, aunque su voz no tenía la convicción que solía tener. Luz la miró con curiosidad, notando que algo no andaba bien. Isa, sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?, dijo con suavidad. He notado que estás distraída últimamente.
¿Es por el trabajo? ¿O es algo más? Isa soltó un suspiro, queriendo compartir con su amiga todo lo que había sucedido, pero sabiendo que no podía. El secreto era demasiado grande, demasiado complicado. Es solo, muchas cosas en la cabeza. Pero no te preocupes, estoy bien, dijo Isa, intentando sonreír para calmar la preocupación de Luz. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar en paz. Pensaba en Santiago, en la noche que habían compartido, y en cómo todo podría cambiar en los próximos días. A pesar de la culpa que la consumía, la perspectiva de una vida mejor la mantenía firme en su decisión de seguir adelante con el acuerdo. Tenía que hacerlo, no solo por ella, sino por su madre, que dependía de ella para sobrevivir. Mientras tanto, en su lujosa casa, Santiago se vestía con lentitud, aún sin poder sacarse de la cabeza a Isa. Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a esa noche, a cómo se había sentido junto a ella, y aunque su mente le decía que debía ser prudente, su corazón ya había tomado una decisión. No podía ignorar lo que había sucedido entre ellos. Isa era diferente, y lo que habían compartido iba más allá de cualquier acuerdo financiero. No puedo dejarlo así, se dijo a sí mismo, con una determinación creciente. Con la chaqueta en la mano y su teléfono ya marcando el número de Isa, Santiago se preparaba para enfrentarse a lo que sabía que no podía evitar. El pacto que habían sellado no era solo una transacción, y aunque ahora las dudas lo acechaban, estaba dispuesto a descubrir hasta dónde lo llevaría esta nueva conexión con Isa. La decisión estaba tomada. Santiago no podía dar marcha atrás, y su atracción por Isa no hacía más que crecer. Tras varios días de incertidumbre, terminó llamándola. El tono de su voz era suave, casi vulnerable, como si quisiera asegurarse de que ella entendiera que esto no era solo un acuerdo, sino algo más. «Quiero que estés cómoda, Isa», le dijo durante la conversación. «Mereces lo mejor durante este proceso, y quiero que confíes en que voy a ocuparme de todo». Isa, con el teléfono en la mano, permaneció en silencio por unos segundos. Las palabras de Santiago sonaban sinceras, y aunque la culpa seguía pesando sobre sus hombros, decidió seguir adelante. Aceptó la oferta, sabiendo que esto era lo mejor para ella y para su futuro. Además, la propuesta de vivir en una de las propiedades de Santiago junto al mar sonaba como un respiro que no podía rechazar. Unos días después, Santiago la llevó a su nueva casa. La propiedad era impresionante, situada en un acantilado con vistas directas al océano. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era hipnótico, y la brisa salada del mar envolvía cada rincón de la casa. Isa se sintió abrumada al cruzar el umbral. Era un lugar de ensueño, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y ofrecían una vista ininterrumpida del horizonte. «Este será tu hogar ahora», dijo Santiago, sonriendo mientras la observaba recorrer el lugar con asombro. Es hermoso, Santiago», murmuró Isa, casi sin poder creer lo que veía. Él se acercó, y por un momento, hubo un silencio cómodo entre ambos. Santiago no estaba acostumbrado a compartir su vida personal con nadie, y mucho menos a abrir las puertas de sus propiedades a otra persona. Pero con Isa, todo era diferente. Había algo en ella que lo hacía sentir en paz, como si la presencia de ella completara algo que siempre había estado vacío en su interior. «Quiero que te sientas segura aquí», continuó él. «Tendrás todo lo que necesites. Médico, cuidados, no tendrás que preocuparte por nada». Santiago hizo una pausa, mirándola profundamente. «Yo me aseguraré de que estés bien, Isa». Isa asintió, todavía abrumada por la magnitud de todo lo que estaba sucediendo. Sabía que su relación con Santiago estaba evolucionando, y aunque todavía no había hablado de sus verdaderos sentimientos, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La culpa seguía ahí, pero el vínculo con Santiago era cada vez más fuerte. Con el paso de los días, la vida en la casa junto al mar comenzó a sentirse más natural. Santiago la visitaba con frecuencia, y las conversaciones que alguna vez habían estado cargadas de tensión ahora fluían con una calma inesperada. Se sentaban juntos en la terraza, viendo las olas romper contra las rocas y el sol ocultarse en el horizonte. Cada día que pasaban juntos, la atracción entre ellos se transformaba en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar.
¿sabes? Nunca imaginé estar en un lugar como este, dijo Isa una tarde, mientras ambos caminaban descalzos por la orilla del mar. Santiago la miró, intrigado. ¿Por qué lo dices?, preguntó, levantando una ceja. Es todo tan irreal. Isa hizo una pausa, deteniéndose para observar el océano. Mi vida nunca fue así. Siempre estuve preocupada por lo próximo, por cómo iba a salir adelante. Y ahora, aquí, me siento. Isa lo miró con una sonrisa tímida, diferente. Santiago la tomó de la mano, una acción que ahora parecía natural entre ellos. Tú has cambiado algo en mí también, Isa, admitió, sus palabras sinceras. Este no es solo un acuerdo para mí. Lo que tenemos, lo que siento por ti va más allá de todo lo que he conocido antes. El calor del ambiente tropical y la cercanía del mar acentuaban la intimidad entre ellos, y en ese momento, Isa supo que Santiago hablaba en serio. No era solo el deseo inicial que los había unido, sino un sentimiento que iba creciendo cada vez más. Lo que había comenzado como un pacto estaba transformándose en algo más significativo, algo que ambos comenzaban a aceptar. Isa seguía luchando con el peso de su secreto, pero en medio de las olas y la tranquilidad del lugar, decidió dejar que el momento la envolviera. Sabía que las cosas se complicarían en el futuro, pero en ese instante, con Santiago a su lado, todo parecía más sencillo. La relación entre ellos seguía floreciendo, pero Isa sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad. Los días pasaban, y con cada momento que compartían en esa casa junto al mar, la conexión entre Santiago e Isa se volvía más profunda e intensa. La rutina de ambos había cambiado. Ya no eran solo dos personas unidas por un acuerdo, eran dos almas que compartían risas, conversaciones y silencios. Sin embargo, debajo de todo ese bienestar, crecía una tensión silenciosa, una corriente subterránea que ambos, en su interior, sabían que tarde o temprano saldría a la superficie. Santiago, quien había empezado todo como una transacción fría y calculada, comenzaba a ver a Isa de una manera completamente distinta. No era solo la mujer que había aceptado llevar a su futuro hijo, ni la hermosa figura que lo había traído aquella noche en el bar. Isa era una fuente de fortaleza, alguien que irradiaba una calma y simplicidad que contrastaba con la complejidad de su mundo. Cada gesto, cada palabra de ella parecía tocar algo dentro de él que había estado dormido durante años. Una tarde, mientras ambos descansaban en la terraza de la casa, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, Santiago la miró de reojo, notando cómo el viento jugaba con su cabello. Se dio cuenta de que su corazón se aceleraba cada vez que la veía, y esa sensación lo descolocaba. Isa, comenzó a decir, dudando por un momento si debía continuar. Nunca te lo dije, pero estar contigo ha cambiado muchas cosas para mí. Isa lo miró, sorprendida por su tono serio. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de ocultar la creciente ansiedad que sentía. Sabía que algo estaba por revelarse, y el peso de su secreto la atormentaba más cada día. Desde que llegaste a mi vida, todo es diferente. Santiago bajó la mirada, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lo que comenzó como un simple acuerdo, ahora ya no lo es. Me encuentro pensando en ti constantemente, queriendo estar cerca de ti todo el tiempo. Sus palabras eran sinceras, cargadas de una vulnerabilidad que no solía mostrar. Isa sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Santiago la llenaban de una mezcla de emoción y miedo. Sabía que, en algún punto, sus sentimientos también habían comenzado a cambiar. Lo que al principio parecía una relación meramente práctica, ahora la había arrastrado a un terreno emocional del que ya no podía escapar. Pero al mismo tiempo, ese cambio le recordaba lo que estaba ocultando, lo que estaba creciendo en su vientre y lo que inevitablemente saldría a la luz. Santiago, murmuró, evitando mirarlo directamente. ¿Hay algo que? No tienes que decir nada, la interrumpió él, tomándole la mano suavemente. Lo que siento es suficiente por ahora. Isa sintió su corazón romperse un poco más con cada gesto de cariño. El peso de su secreto se hacía insoportable. Cada día que pasaba junto a Santiago, cada sonrisa, cada caricia, aumentaba su angustia. Sabía que no podía seguir adelante sin contarle la verdad,
pero al mismo tiempo, temía lo que eso significaría para ellos. Las semanas anteriores, Isa había considerado varias veces confesar lo que estaba ocurriendo. Contarle a Santiago que ya estaba embarazada antes de que hicieran su pacto, que el bebé que crecía dentro de ella no era suyo. Pero la idea de perder todo lo que habían construido, todo lo que él le había ofrecido y, más aún, la relación que estaba floreciendo entre ambos, la paralizaba. Por otro lado, Santiago no podía evitar sentirse cada vez más atraído y ligado emocionalmente a Isa. Al principio, pensó que era simplemente una reacción a la cercanía física y emocional que estaban compartiendo, pero ahora sabía que era más que eso. Se había enamorado de su fortaleza, de su autenticidad, de la manera en que Isa había entrado en su vida y había cambiado todo. Sin embargo, había algo en ella que notaba distante a veces. Una sombra en sus ojos, una duda que no alcanzaba a comprender del todo. Santiago no sabía que Isa cargaba con un secreto que podría cambiarlo todo, y aunque sus sentimientos hacia ella crecían, también sentía que había algo que Isa no estaba diciendo. Isa, si hay algo que necesitas decirme, Santiago la miró con intensidad, como si tratara de adivinar lo que ella ocultaba. Sabes que puedes confiar en mí. Isa, tragando el nudo en su garganta, desvió la mirada hacia el mar, sabiendo que eventualmente tendría que contarle todo. Pero no podía. No aún. La verdad seguía atrapada en su interior, como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento, sabiendo que cuando lo hiciera, nada sería igual entre ellos. La tensión seguía creciendo, y el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Con el paso de las semanas, Santiago comenzó a imaginar un futuro que siempre había soñado pero que nunca había creído posible. Sentía que, por primera vez en su vida, estaba construyendo algo auténtico, algo que no se basaba en transacciones ni contratos, sino en una conexión real. El embarazo de Isa era el centro de esos pensamientos, y cada día que pasaba lo acercaba más al momento que había esperado durante años, convertirse en padre. Cuando nuestro hijo nazca, quiero llevarlo a la playa todos los días, comentaba Santiago una tarde mientras caminaban por la orilla, el sol poniéndose lentamente tras el horizonte. Quiero que crezca con el sonido de las olas y el olor a mar. Que sepa que su vida no estará marcada por el estrés y la presión, sino por la libertad. Isa sonrió, aunque su interior estaba agitado. Cada vez que Santiago hablaba del futuro, del bebé, el peso de su secreto aumentaba. No podía evitar imaginar la decepción y el dolor que sentiría él cuando descubriera la verdad. Pero a la vez, era incapaz de detener los engranajes que giraban en esa mentira que había comenzado. «Será un niño afortunado», respondió Isa, forzando una sonrisa mientras evitaba mirarlo directamente. Santiago, por su parte, no percibía la inquietud de Isa. Estaba demasiado concentrado en sus planes, en cómo finalmente tendría la familia que siempre había deseado. Había empezado a preparar todo para la llegada del bebé, la habitación infantil, los muebles, incluso había investigado sobre los mejores médicos y hospitales para garantizar que tanto Isa como el niño tuvieran lo mejor. «He hablado con el doctor», dijo un día Santiago, con una mezcla de orgullo y entusiasmo. «Dice que todo va bien. Pronto podremos hacer una ecografía más detallada y sabremos si es niño o niña». Isa asintió, sintiendo una oleada de nervios que trató de ocultar. El doctor sabía del embarazo, claro, pero lo que Santiago no sabía era que el bebé no era suyo. Cada vez que pensaba en la ecografía, en las visitas médicas, sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. La verdad estaba tan cerca de salir a la luz, pero Isa seguía paralizada por el miedo. No solo temía perder la vida que ahora tenía, sino también lastimar a Santiago, un hombre que, para su sorpresa, había llegado a amar profundamente. «Será un bebé sano», dijo Isa, tratando de sonar tranquila. «Lo siento, lo sé». Pero por dentro, su mente gritaba. El lector, al igual que Isa, podía sentir cómo el suspenso crecía con cada momento que pasaba. El parto se acercaba, y la mentira que había sostenido durante meses estaba al borde de colapsar. Santiago, sin sospechar nada, vivía cada día con más ilusión, anticipando el momento en que conocería a su hijo, abrazaría la vida que tanto había anhelado.
pero el lector, y sobre todo Isa, sabían que ese momento estaba envuelto en una verdad que Santiago no esperaba. He estado pensando, dijo Santiago una noche mientras cenaban en la terraza, la brisa marina acariciando sus rostros. Después de que nazca el bebé, podríamos viajar. Quiero que veamos el mundo juntos, como una familia. Quiero enseñarle todo lo que yo no tuve cuando era niño. Isa lo miró, sintiendo una mezcla de ternura y desesperación. ¿Cómo podía este hombre planear un futuro tan perfecto, sin saber que todo estaba construido sobre una mentira? Cada palabra de Santiago era como una daga en su corazón, recordándole que el tiempo estaba en su contra. Pronto, muy pronto, no habría más escapatoria. Tendría que confesar la verdad. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. El miedo a perder a Santiago, el miedo a arruinar todo lo que habían construido. ¿Y si él no la perdonaba? ¿Y si, al enterarse, decidía alejarse de ella y del bebé? Esa posibilidad la aterrorizaba, y el silencio seguía siendo su única defensa. Mientras tanto, Santiago seguía ajeno a la tormenta interna de Isa. El parto estaba cada vez más cerca, y con él, la inevitable revelación que cambiaría todo. Él seguía planeando el futuro con entusiasmo, hablando de cómo su vida cambiaría para mejor con la llegada del bebé. No puedo esperar para sostenerlo en mis brazos, dijo Santiago, una tarde mientras acariciaba el vientre de Isa, sintiendo las leves patadas del bebé. No puedo esperar para ser padre. Isa, con el corazón en un puño, sonrió débilmente, sabiendo que ese momento se acercaba. Y que cuando llegara, el castillo de sueños que Santiago había construido podría derrumbarse en un instante. La tensión, que había estado creciendo lentamente entre ellos, finalmente llegó a un punto de quiebre durante un examen de rutina en el hospital. Isa y Santiago habían llegado al consultorio como siempre, él entusiasmado por ver al bebé en la ecografía, mientras que Isa intentaba mantener la calma. Cada visita al médico era una bomba de tiempo, y ella lo sabía. El peso del secreto que había guardado durante tantos meses la aplastaba más con cada paso que daba hacia la clínica. Cuando el médico comenzó a revisar los datos, todo parecía normal. La ecografía mostraba al bebé moviéndose dentro de Isa, y Santiago no podía contener la emoción en sus ojos mientras observaba la pantalla. Todo parecía perfecto, hasta que el médico, en medio de la consulta, mencionó algo que rompió el frágil equilibrio. Por lo que veo en sus registros, la concepción ocurrió aproximadamente 3 meses antes de su primera visita, dijo el médico, sin prestar atención al impacto de sus palabras. Santiago frunció el ceño, su mirada se oscureció instantáneamente. Se giró hacia Isa, buscando respuestas. La confusión en su rostro era evidente. ¿Cómo que 3 meses antes?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Isa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las paredes del consultorio parecían cerrarse, y el aire se volvía irrespirable. Sabía que el momento había llegado, el que había temido durante tanto tiempo. Santiago, con el rostro endurecido, se puso de pie, mirando fijamente a Isa. Su expresión se transformaba rápidamente, pasando de la confusión a la furia. ¿Qué significa esto, Isa?, exigió, su voz fría y cortante. Isa intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No había forma fácil de decirlo, no había forma de suavizar el golpe que estaba a punto de dar. Santiago, comenzó a decir, pero su voz temblaba. No es lo que piensas, yo. Dime la verdad. Gritó él, dando un paso hacia ella, su rostro lleno de rabia. ¿Estabas embarazada antes de que hiciéramos el pacto? Isa, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. No había manera de escapar de la verdad ahora. La bomba había explotado, y el daño era inevitable. Sí, susurró, su voz rota. Ya estaba embarazada antes de que tú y yo. Antes de que pudiera terminar la frase, Santiago levantó una mano, pidiéndole que se detuviera. Su expresión era de pura traición, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia que Isa nunca había visto en él. ¿Cómo pudiste?, susurró él, su voz llena de amargura. ¿Cómo pudiste mentirme así?
Yo confié en ti, Isa. Pensé que eras diferente. Isa intentó acercarse a él, pero Santiago dio un paso atrás, levantando una barrera invisible entre ambos. Santiago, por favor, déjame explicarte, rogó ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. No fue por maldad, no quería engañarte. Solo, las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control? Repitió Santiago con sarcasmo, su voz llena de veneno. ¿Eso es lo que dices? Hiciste que creyera que este bebé era mío. Me hiciste pensar que finalmente iba a tener la familia que siempre quise. Sus palabras eran duras, pero el dolor en sus ojos era aún más evidente. Isa sollozó, desesperada por hacerle entender, pero Santiago ya no la escuchaba. Su mundo se había venido abajo. Todo lo que había construido con Isa, todas las ilusiones que había formado, ahora se sentían como una farsa cruel. No puedo creer que me hayas hecho esto, dijo él finalmente, su voz baja, casi en un susurro. Me traicionaste de la peor manera. Isa se derrumbó emocionalmente, sabiendo que las consecuencias de su mentira finalmente la habían alcanzado. Pero no importaba cuántas veces intentara justificar sus razones, Santiago no podía ver más allá del dolor que sentía. Santiago, por favor, intentó de nuevo, pero él la interrumpió. No. Su voz era firme, cortante. No quiero escucharte más. No puedo mirarte sin sentirme traicionado. Y sin más palabras, Santiago se dio la vuelta y salió del consultorio, dejando a Isa sola, con el corazón roto, mientras la verdad se asentaba como una sombra irreversible sobre todo lo que habían vivido juntos. La confianza estaba rota, y nada volvería a ser igual. El aire en la casa junto al mar, que antes había sido un refugio, ahora se sentía denso, casi insoportable. Santiago había cambiado por completo. Su mirada, antes llena de ternura y esperanza, ahora era fría, distante, como si no reconociera a la mujer que tenía frente a él. Después de salir del consultorio, su silencio había sido sepulcral. Isa intentó hablar con él, explicarse, pero todo fue en vano. Su decisión ya estaba tomada, y el dolor en su corazón lo había endurecido como nunca antes. No puedo seguir con esto, dijo Santiago, su voz tensa mientras caminaba por la sala, evitando el contacto visual. Lo único que veo cuando te miro es traición, Isa. Me manipulaste. Me hiciste creer que finalmente tendría lo que más deseaba, una familia. ¿Y todo para qué? ¿Para proteger una mentira? Isa, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse a él, pero Santiago retrocedió, levantando la mano para detenerla. Santiago, por favor. Yo no quería que esto pasara. Nunca quise engañarte. Su voz era un susurro, cargada de desesperación. Solo, tenía miedo. Las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control? Repitió él, con una amarga risa sin alegría. ¿Es eso lo mejor que puedes decir? Tenías meses para decirme la verdad, pero decidiste seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por el dinero? La última palabra salió de su boca con un desprecio palpable. Isa sacudió la cabeza rápidamente, sus manos temblando mientras trataba de contener el llanto. No es por eso, nunca fue por el dinero. Santiago, yo te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse, pero en lugar de suavizar la situación, solo parecieron empeorarla. Santiago la miró con frialdad, su expresión endurecida. No me hables de amor, Isa. El amor no es mentirle a la persona en la que confías. El amor no es manipular las esperanzas de alguien para beneficio propio. Las palabras de Santiago cortaban como cuchillos, y aunque Isa sabía que tenía razón, no podía evitar sentirse completamente devastada. Su corazón estaba roto, no solo por la mentira que había mantenido, sino porque sabía que con cada palabra, lo estaba perdiendo para siempre. Te quiero fuera de mi vida, dijo finalmente Santiago, su voz baja pero firme. No puedo seguir mirándote sin sentirme engañado. Todo esto fue un error, y no quiero más errores en mi vida. Isa, con el corazón en pedazos, asintió lentamente. No tenía más fuerzas para luchar.
Sabía que lo había perdido, que la traición que él sentía era demasiado profunda para ser perdonada en ese momento. Santiago, murmuró, mientras recogía sus cosas. Lo siento tanto. Nunca quise que las cosas terminaran así. Él no respondió, simplemente permaneció inmóvil, observando cómo Isa recogía las pocas pertenencias que tenía en la casa. Cada movimiento era una despedida. Cuando finalmente estuvo lista para irse, se detuvo en la puerta por un breve instante, esperando tal vez una última palabra, una señal de que todo no estaba completamente perdido. Pero Santiago permaneció en silencio, con la mirada fija en algún punto lejano, sin siquiera mirarla una última vez. Isa salió de la casa con el alma destrozada, el sonido de las olas rompiendo en la orilla contrastando con el caos en su interior. Mientras caminaba por el sendero hacia la carretera, supo que había perdido no solo a Santiago, sino también la posibilidad de la vida que ambos habían soñado juntos. Al llegar a la carretera, Isa miró hacia atrás por última vez. La casa, que alguna vez había sido un símbolo de esperanza y amor, ahora era solo un recuerdo doloroso. El peso de su culpa la hundía, y no podía evitar pensar que lo había perdido todo. Se alejó lentamente, sabiendo que la vida que había construido con Santiago se había desvanecido, y que nunca volvería a ser la misma. Los meses pasaron, pero para Santiago, cada día parecía más pesado que el anterior. Al principio, la ira lo había sostenido. Se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto al expulsar a Isa de su vida, que no podía perdonar una traición tan profunda. Pero con el tiempo, esa furia que había sentido comenzó a desvanecerse, dejando un vacío que solo el recuerdo de Isa podía llenar. Las imágenes de ella volvían constantemente. La forma en que sonreía cuando lo veía entrar en la habitación, sus conversaciones largas y tranquilas mientras miraban el mar, los planes que habían hecho para el futuro. Y lo que más lo perseguía, la idea de que el bebé que Isa llevaba en su vientre, aunque no fuera suyo biológicamente, había comenzado a ocupar un lugar en su corazón. ¿Cómo puedo seguir adelante sin ellos?, se preguntaba Santiago una y otra vez mientras paseaba por la enorme casa vacía junto al mar. El orgullo le decía que había hecho lo correcto, que Isa lo había traicionado y que nunca debería perdonarla. Pero cada vez que intentaba convencerse de eso, su mente lo llevaba de vuelta a los momentos felices, a las noches que habían compartido, a la conexión que aún sentía con ella. No podía ignorar el hecho de que, a pesar de todo, la seguía amando. Y peor aún, amaba al bebé que Isa estaba a punto de traer al mundo. Una noche, incapaz de dormir, Santiago se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando el océano en la oscuridad. La verdad lo golpeó con fuerza. La vida que había comenzado a construir con Isa lo había cambiado para siempre, y aunque ella había cometido errores, él también había fallado. No había intentado comprender, no le había dado la oportunidad de explicar, cegado por su dolor y su orgullo. Fui un estúpido, murmuró para sí mismo, apretando los puños. La dejé ir cuando debería haber luchado por ella. La realización lo abrumaba. El amor que sentía por Isa y el bebé era más fuerte que cualquier traición, más fuerte que el orgullo que había levantado como una barrera. Santiago sabía que no podía seguir viviendo así, consumido por lo que había perdido. Si no hacía algo, perdería a Isa para siempre, y eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Finalmente, después de semanas de luchar contra sus propios demonios, Santiago tomó una decisión. No podía seguir huyendo de lo que sentía. Sabía que tenía que encontrar a Isa, mirarla a los ojos y decirle lo que nunca había tenido el valor de decir, que la amaba, que estaba dispuesto a aceptar al bebé como suyo, y que, a pesar de todo, no podía imaginar su vida sin ella. Con el corazón acelerado y la mente clara por primera vez en mucho tiempo, Santiago llamó a su asistente. «Quiero que me digas dónde está Isa», dijo con firmeza, su voz llena de determinación. La asistente, sorprendida por el repentino interés de Santiago, dudó por un momento, pero asintió. Santiago sabía que encontrarla no sería fácil, pero no importaba cuánto tiempo le llevara. Estaba decidido a corregir sus errores y a traer de vuelta a la mujer que, a pesar de todo, seguía siendo el amor de su vida. Santiago, después de días de búsqueda incansable,
finalmente llegó al pequeño apartamento donde le habían dicho que Isa estaba viviendo. El bebé ya había nacido, y mientras subía las escaleras, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía cómo lo recibiría ella, ni si lo perdonaría, pero no podía permitir que el miedo lo detuviera. Necesitaba verla, necesitaba explicarle lo que sentía, y sobre todo, debía dejarle claro que su amor por ella seguía intacto, a pesar de todo lo que había ocurrido. Cuando llegó a la puerta, Santiago respiró hondo antes de golpear suavemente. El silencio que siguió le pareció eterno. Después de unos segundos que se sintieron como horas, la puerta se abrió lentamente y ahí estaba Isa, con el bebé en brazos. Los ojos de ambos se encontraron, y en ese instante, todas las palabras que había ensayado se desvanecieron. El corazón de Santiago se aceleró, y por un momento, fue incapaz de hablar. Isa lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No esperaba verlo allí, y el hecho de que hubiera venido después de todo lo que había pasado la llenaba de una confusión que no podía expresar. «Santiago», murmuró ella, con voz entrecortada. «Isa», respondió él, dando un paso adelante, intentando controlar la emoción en su voz. «Necesito hablar contigo». Isa, aún incrédula, lo miró en silencio por unos segundos antes de apartarse para dejarlo entrar. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de algo más, una esperanza que ambos habían perdido pero que ahora, en este encuentro, parecía resurgir. Santiago caminó lentamente hacia ella, sus ojos fijándose en el bebé que Isa sostenía. El pequeño dormía plácidamente, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. Santiago sintió una oleada de amor que lo abrumó. Ese bebé, aunque no fuera su hijo biológico, ya ocupaba un lugar en su corazón, y sabía que nunca podría dejar a Isa sola para enfrentarse a ese nuevo capítulo de su vida. «Isa, sé que lo arruiné todo». Las palabras finalmente comenzaron a salir, y Santiago se acercó más a ella. «Sé que te traté mal, que dejé que mi orgullo se interpusiera, y que nunca debí haberte expulsado de mi vida». Hizo una pausa, buscando sus ojos. «Pero nunca he dejado de amarte. Desde que te fuiste, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú y este bebé». Isa, visiblemente emocionada, bajó la mirada hacia su hijo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no dijo nada, permitiendo que Santiago continuara. «Este bebé, aunque no sea mío de sangre, ya es parte de mí». La voz de Santiago temblaba por la intensidad de sus emociones. «Quiero ser su padre, quiero estar a su lado, quiero estar a tu lado». Santiago tomó suavemente la mano de Isa. «No puedo seguir viviendo sin ti, Isa. Mi vida nunca ha tenido sentido hasta que te conocí». Las palabras de Santiago llenaron la habitación de una emoción que Isa no pudo contener. El tiempo parecía detenerse mientras ambos se miraban, con lágrimas en los ojos y el corazón en la garganta. Lo que Santiago estaba diciendo era lo que Isa había deseado escuchar durante meses, pero el miedo y la culpa la habían consumido tanto que nunca creyó que pudiera tener una segunda oportunidad. «Santiago», susurró ella, con la voz quebrada. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», la interrumpió suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Si me dejas, quiero construir una vida contigo y con nuestro hijo». Isa, sin poder contener más sus emociones, se derrumbó en sus brazos. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo fluyeron con fuerza mientras Santiago la abrazaba, sintiendo que, finalmente, ambos podían comenzar de nuevo. El sol brillaba con intensidad sobre la casa junto al mar, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla creaba una melodía suave que llenaba el aire. Santiago e Isa estaban sentados en la terraza, observando el horizonte mientras el bebé dormía en una cuna cercana. Por primera vez en meses, todo parecía estar en paz. El viaje que los había llevado hasta ese momento había estado lleno de dolor, traición y malentendidos, pero ahora, sentían que habían superado lo peor. «Nunca pensé que podríamos llegar aquí», dijo Isa, rompiendo el silencio. Sus ojos se posaron en Santiago, con una mezcla de gratitud y asombro. «Después de todo lo que pasó, pensé que te había perdido para siempre». Santiago la miró y sonrió, su mano encontrando la de ella con facilidad,
como si ese gesto fuera natural después de todo lo que habían compartido. Yo también pensé que no podría perdonar. Su voz era suave, pero firme. Pero me di cuenta de que lo que siento por ti es más fuerte que cualquier dolor que haya sentido. Lo que tenemos, no es algo que quiero perder nunca más. Isa apretó suavemente su mano, sintiendo el calor de su piel, y miró al bebé que dormía pacíficamente, ajeno a la tormenta que había precedido su nacimiento. Habían llegado hasta ese punto juntos, contra todo pronóstico, y aunque el camino hacia la reconstrucción no sería fácil, Isa sabía que ambos estaban comprometidos a hacerlo funcionar. Es increíble cómo todo cambió, murmuró Isa. Un día, éramos dos personas con vidas completamente distintas, y ahora estamos aquí, comenzando algo nuevo. Una familia. Santiago asintió, y sus ojos brillaron al escuchar la palabra familia. Había sido su mayor sueño, uno que había creído inalcanzable después de tantas traiciones. Pero ahí estaba, con Isa y ese pequeño ser que, aunque no compartiera su sangre, ahora ocupaba el centro de su corazón. Este es solo el comienzo, dijo Santiago con determinación. Sé que no será fácil. Vamos a tener que trabajar juntos, confiar el uno en el otro, pero sé que lo lograremos. Isa sonrió, sintiendo una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. El peso de las mentiras y los secretos finalmente había desaparecido, reemplazado por una sensación de esperanza y superación. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ambos estaban decididos a aprovecharla al máximo. Lo más importante es que estamos juntos, respondió Isa. No importa lo que venga, ahora sé que podemos enfrentarlo. El bebé se removió suavemente en su cuna, y ambos miraron hacia él con sonrisas en los labios. Santiago se levantó y lo tomó en brazos con una ternura que Isa nunca había visto en él antes. Nuestro hijo, susurró Santiago, acariciando la mejilla del bebé con el dedo. No puedo imaginar mi vida sin él o sin ti. Isa lo observó, emocionada por lo lejos que habían llegado. El hombre que antes había estado consumido por el orgullo y la desconfianza ahora sostenía al bebé con una devoción que la conmovía profundamente. Tienes razón, Santiago. Este es solo el comienzo. Ambos compartieron una mirada que hablaba de todo lo que habían superado, pero también de todo lo que estaba por venir. El futuro, que antes se veía incierto, ahora estaba lleno de promesas. La traición y el dolor habían sido reemplazados por un amor que, aunque había sido puesto a prueba, había salido más fuerte. El mar seguía su curso incesante, reflejando la luz del sol que se alzaba más alto en el cielo. Y mientras Santiago e Isa se acurrucaban juntos con el bebé entre ellos, el lector sentía la profunda satisfacción de haber sido testigo de una historia de redención, amor incondicional y la prueba de que, incluso en las circunstancias más improbables, los lazos verdaderos pueden florecer. El amor, al final, había prevalecido. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.